Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Dayana Velandia Gómez y estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo. El día de hoy les vengo como a plantear algunas de las reflexiones que me dejaron los tres cuentos del padre Rafael García Herreros. Bueno, lo primero fue el cuento de agua para lavarnos las manos. Este consistía en que pues un campesino estaba en su hogar, estaba con su familia y cuando en un momento, en horas de la noche, llegaron tres hombres con insinuaciones de querer matarlo y pues este hombre en medio de eso, en medio de su temor, le dijo que aquel hombre que mataba a otro cristiano y se manchaba sus manos de sangre no podría lavarse ni con toda el agua del mar ni tampoco ni con agua de luceros ni de lágrimas. Entonces pues ahí el Señor explicaba también que pues lo que los hombres no pueden perdonar, Dios lo perdonará, que fue como que los personajes que llegaron a su casa les estaban hablando que pues ellos ya no tenían perdón de nadie y que nadie podía perdonarlos. ¿Cómo lo tomo hacia mi vida? Pues es que uno, sí, como persona, mata a las personas, no físicamente, sino en sus sentimientos, de manera psicológica. Con cada palabra que uno dice, uno las hiere, y a veces esas personas están tan heridas que empiezan como asesinan sus propios sentimientos y esa manera de sentir. Entonces pues ahí hablan sobre el asesinato de manera literal de sangre, pero es que nosotros también lo hacemos en la manera moral y de lo que le decimos a las personas. Y bueno, y seguidamente de esto pues también nos habla que todo aquello que el hombre no pueda perdonar, Dios sí puede. Dios es, Él es muy bondadoso con nosotros, con los seres humanos, pues Él fue el que nos creó y demás, pero Él perdona lo que los demás no pueden, ¿sí? Él nos regala como esa paz interior que nosotros necesitamos y Él es capaz de perdonar. O sea, cuando nosotros vamos a confesarnos, el Padre dice, te disuelvo de todos tus pecados, ¿sí? Entonces eso es como un perdón que Dios nos regala aquí en la tierra, pero de la misma manera nosotros debemos como que retribuirle a Él, respetándolo, amándolo y teniendo nuestra fe clara. El segundo cuento del padre Rafael García Herreros se trata sobre en las propias entrañas. Trata sobre un pescador que pues estaba en busca de la felicidad y por medio de rumores se enteró que había como un pez que tenía su interior estaba lleno de la felicidad. Entonces él duró días y tardes buscando ese pez. Cuando lo encontró, pues, él sintió como esa satisfacción de haberlo encontrado, pero al mismo tiempo se dio cuenta que había una familia como escasos recursos que estaba pasando por graves problemas y se los cedió a ellos y con esa obra que hizo, sí, en esa obra de misericordia, con esa bondad que lo hizo, sintió una felicidad hacia sí mismo. Pero pues después se sintió vacío, que porque no tenía su pez, porque veía la bondad, veía su felicidad en un objeto, en un animal. Entonces seguidamente de esto pues fue y buscó otro y pues lo encontró, decía que era el hermano de ese otro pez. En ese momento la misma chica que lo había buscado para que pues le ayudara con su padre, lo buscó nuevamente y le habló y le dijo que su padre lo necesitaba, y ahí fue cuando el Señor le dijo que, la felicidad no está en un objeto, la felicidad no está en las entrañas de ese animal, sino la felicidad está en las entrañas de uno mismo, ¿sí? Lo que uno necesita, la satisfacción, la paz, está en uno mismo. El océano, este pez que él decía, está en el océano del alma, en el océano de uno mismo. También decía que uno debía hallarse su propia bondad, colaborar a los demás y amarse a sí mismo, que aquel que se ama a sí mismo encuentra a Dios, ¿sí? Y entonces, al encontrar a Dios, se genera esa felicidad infinita que uno necesita. La felicidad no está en lo material, sino en uno mismo, en lo que uno puede hacer por las otras personas. ¿Cómo veo la parte de la felicidad en uno mismo? Porque es cuando uno le ayuda a las personas que lo necesitan, ¿sí? Cuando uno hace una obra de misericordia, una obra
eso, o sea, eso lo reivindica a uno y uno se siente feliz, o sea, por adentro uno se siente feliz y uno va a la iglesia, ora y esa oración lo reivindica a uno, o sea, la felicidad de uno está en ayudar a las otras personas, en sentirse bien. Uno se siente, o sea, se siente completo, se siente feliz cuando ayuda a sus padres, cuando ayuda a los vecinos, cuando ayuda a sus hermanos en lo que necesiten, o sea, la indiferencia no es la felicidad, el dinero no es la felicidad, por eso dice que una persona que cuando tiene mucho dinero se siente infeliz, porque por buscar ese dinero deja atrás lo que realmente Dios está buscando, y es que nosotros le contribuyamos a las personas que realmente lo necesitan. Y bueno, por último, el tercer cuento era sobre el minero. Entonces, bueno, este cuento del minero hablaba sobre un señor que había dedicado toda su vida a buscar oro, ¿sí? Que pues por medio de su padre le había enseñado esto, entonces él toda su vida había estado en busca del oro. Bueno, pasó su juventud, pasó esto, no tuvo amores, no tuvo nada de eso por estar pendiente de encontrar el oro que tanto él necesitaba. Cuando ya envejeció, este señor, o sea, como que tomó la decisión y dijo, no, yo no me puedo ir sin poder hacer mis cosas, ¿sí? O sea, sin haber hecho lo que toda mi vida me dediqué, y se fue nuevamente a su cueva, escarbó, y en el último momento, en el último piquetazo, pudo ver un hilo de oro. Pues ahí en la historia nos dicen que ese hilo de oro se parecía al hilo de la muerte. Entonces, ya después de eso, la misma historia hace como la reflexión de que aquel que todo lo persevera puede alcanzarlo, ¿sí? Que ya no tiene, que ya cuando lo logra encontrar ya no tiene miedo de morir, que o sea, que él se dedicó toda su vida a buscar su oro y lo pudo encontrar. Pero pues la historia hace como una comparación, como una breve reflexión hacia encontrarnos con Dios. ¿Qué es eso de encontrarnos con Dios? O sea, buscar a Cristo en la oscuridad y en el revuelo. Eso pasa porque es que muchas personas cuando están bien no buscan a Dios, ¿sí? O sea, cuando esto ya es como que Dios ya pasó, ya yo lo vuelvo a buscar cuando lo necesite. Un claro ejemplo de eso es las personas que van al santuario Monserrate, que se arrodillan, que se buscan cuando lo necesitan, pero cuando, o sea, Dios les concede como esa bendición, ya no vuelven, no lo dejan a un lado. Entonces, cuando uno ya se ve en las últimas, ¿sí? O sea, que ya está súper desesperado, ya sea por dinero, por salud, esto, uno como que se echa la pena y dice, Dios no me va a ayudar, él ya se murió o él no existe. Pero es cuando Dios le da a uno como el último piquetazo, lo que le pasó al minero, y ahí es donde uno lo encuentra, donde uno haya esa luz, esa paz interior que solo Dios nos puede dar. Y pues hacia mi vida lo refiero porque pues muchas veces, tanto en familia como personalmente, hemos tirado la toalla. Muchas, pero muchísimas veces hemos tirado la toalla y hemos dicho como que no, ya no podemos más. Pero es cuando ahí Diosito como que cuando uno le pone una prueba, Él le devuelve multiplicado las bendiciones. Y eso es lo que trata de decir la historia del minero, la historia de nuestras propias entrañas para buscar nuestra felicidad y la historia de agua para lavarnos las manos, ¿sí? Uno no puede decir de esta agua no beberé porque el camino es largo y nos puede dar sed. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Velandia y tengo 14 años. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos por qué crees que es malo matar ante los ojos de Dios. Pues matar ante los ojos de Dios es malo ya que está entre los 10 mandamientos y además de que Dios es el único que perdona. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos cómo podrías tú hallar la felicidad en tu vida. Pues hallar la felicidad es estar en el camino de Dios y con las personas que me aman. ¿Y tú consideras que encontrar a Dios en tu camino es el método para la felicidad? Pues exactamente, pues sí, ya que... Y Juan Carlos, ¿cómo te acercaste a Dios en tu vida? ¿Cómo lo tienes? Me acerqué a Dios ya que mis papás y mis abuelitos me enseñaron desde muy pequeño. Y desde ahí pues tuve un largo camino por el camino de Dios. Bueno, muchas gracias. Y bueno, profesor, él es mi hermano. Y le leí los 3 cuentos y sobre eso sacó sus propias reflexiones. Muchas gracias.